Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidas otra vez a nuestros webinars del reto de la lectura de la Biblia a la palabra 2021. Ya estamos en enero y les recuerdo que a lo mejor estás apenas como escuchando de este reto de la lectura de la Biblia, a lo mejor apenas estás pensando en unirte, pero de repente te dice tu amiga que te invita o encontraste este plan por ahí y dices, ¿cómo voy a empezar si vamos en enero? ¿No? Si este plan empezó en septiembre, pues, ¿de qué me sirve empezar en enero? Por favor, únete y hoy leemos lo de hoy. Vas a regresar, si te quedas con nosotras, leyendo con nosotras, vas a regresar a este plan otra vez, bien rápido vamos a estar otra vez en Isaías, otra vez vamos a estar en Mateo. Desde este plan, a la palabra, que lo pueden descargar en nuestro sitio web vamosalapalabra.com. Hay un video y abajito del video está el plan. Es de septiembre, hay varios planes como en el plan, por así decirlo, en el sentido de que de septiembre a mayo leemos toda la Biblia y luego junio, julio y agosto el Nuevo Testamento, nada más, y algunos salmos. Esto es de verdad increíble porque quiere decir que si te quedas con nosotros, en un año lees toda la Biblia y el Nuevo Testamento 2 veces, algunas epístolas más de 3 veces, algunos salmos más de 2 o 3 veces. O sea, de verdad es increíble, es un plan riquísimo que, que es agresivo en un sentido porque no es un plan, es un plan que está de acuerdo al tiempo en el que estamos viviendo. Punto. O sea, que ve cómo están las cosas, ¿no? 2020 fue difícil, 2021 no va a ser más fácil, claramente lo vemos, empiezas a ver las noticias y dices, no es como que ya acabamos esta prueba enorme, ¿no? Vienen retos grandes, y tenemos que estar preparadas, tenemos que llenar nuestro corazón, tenemos que llenar nuestra mente, tenemos que llenar nuestra alma, tenemos que aprender a Dios, cómo es Dios, quién es Dios, cómo cuenta las historias Dios, qué es lo que Dios quiere. Y si no estamos de verdad empapadas en la narrativa bíblica, nos vamos a sentir perdidas y a lo mejor vamos a estar perdidas, porque ¿cómo vamos a sostenernos? ¿Cómo vamos a sostenernos? ¿Cómo vamos a saber cómo reaccionar en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de circunstancias que requieren muchísima sabiduría, ¿no? Desde qué hago en relación a todo lo que está pasando, qué hago, cuál es mi respuesta a las circunstancias en el mundo, a las circunstancias en mi familia, cuál debe de ser mi respuesta. Claramente no voy a tener una respuesta satisfactoria si no estoy inmersa, empapada en las escrituras. Entonces, de verdad, necesitas un plan de lectura agresivo para tiempos agresivos. No es como, no peleamos contra carne y sangre, sino sino nuestras armas son espirituales. Y a veces, y lo decimos y lo sabemos, pero no cargamos nuestro arsenal, no está para nada listo. Entonces tenemos que venir a la palabra. Te insto, de verdad, te animo muchísimo. Ven a la palabra. No hay de otra. No hay de otra. Si no estamos en la palabra, va a estar dificilísimo pasar lo que viene. Entonces, bueno, estamos en la semana 18. Si tú estás en nuestro canal de YouTube de Mujeres de la Palabra Podcast, vas a ver que el último webinar es la semana 15, luego 16 y 17 no hubo webinar porque estuve de viaje y fueron las semanas de Navidad, Año Nuevo, pero en esos días empezamos a leer Isaías. Entonces, en el webinar de la semana 15 dio una introducción a un poquito de estos libros de Isaías y Mateo, y ahora en la semana 18 terminamos estos libros, o sea que de cualquier manera, los webinars hubieran sido también buenos, pero no es como que me salté algunos libros o temas ahí, ¿no? Entonces, te recuerdo que siempre puedes revisitar los webinars y suscribirte al podcast de Mujeres de la Palabra, en donde creemos que toda la Biblia es para toda la vida, y ahí lo que hacemos es tratar de animarte más a estar en la palabra y cómo aplicarla a tu vida diaria. En fin, bueno, esta semana empezamos lunes 4 de enero, Isaías 44 al 47 y Mateo 12 al 13. Martes 5 de enero, Isaías 48 al 51 y Mateo 14, 15. Miércoles 6 de enero, Isaías 52 al 55, Mateo 16. Jueves 7 de enero, Isaías 56 al 58, Mateo 17 al 19.
El viernes terminamos Isaías, bueno, casi terminamos Isaías 59 al 64, perdón, y el sábado, ahora sí, el sábado 9 de enero terminamos con Isaías 65 al 66, Salmos 141, 142 y Proverbios 28 y 29. Entonces, Mateo lo terminamos la semana que viene, la semana 19. Si tú estás viendo este video en el 2022, por ejemplo, las lecturas generalmente están bastante parecidas semanalmente, ¿no? Cada año cambiamos el plan muy poquito para que caigan, sobre todo para acomodar las fechas, que caigan exacto donde tendrían que caer y, por ejemplo, dejar siempre un día para ponerse al corriente en el 25 de diciembre o cositas así. Entonces, pero las lecturas más o menos van a ser igual. De todas maneras, siempre estamos haciendo un plan. Ve a nuestro sitio web, vamosalapalabra.com y descarga tu plan. Y ahí también hasta abajo de esa página web vas a encontrar un enlace para nuestro grupo de apoyo para mujeres en Facebook. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque nos has llamado a ti mismo. Gracias por el amor que nos has dado. Y gracias, Señor, porque tenemos a tu Espíritu Santo que nos ayuda a entender ese amor, a vivir en amor, Señor. Te pedimos, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser diligentes en venir en tu palabra, que la leamos, que meditemos en ella, que la oremos y que vivamos de una manera que glorifique tu nombre. Te pedimos que sea evidente que tu palabra está habitando entre nosotros y en tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser tus discípulos, Señor, en toda la extensión de esa palabra. Señor, te pedimos que tu palabra nos alumbre y nos haga libres de nuestros pecados, de hábitos, de patrones que nos distraen de tu palabra y de buscar tu reino sobre todas las cosas. Señor, te pido que nos ayudes a vivir vidas que son libres del pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, también a vivir en constante arrepentimiento, a ser las primeras que pedimos perdón y las primeras que abrazamos perdón y otorgamos perdón a otros. Ayúdanos, Señor. Enséñanos de tu palabra y une nuestros corazones para que temamos tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Bueno, ¿qué hemos estado leyendo? Hemos estado leyendo en Isaías profecías concernientes al reino de Dios, cómo el reino de Dios va a ir en aumento desde Abraham. ¿Se acuerdan que esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, no nada más Israel. Esa es una promesa tremenda y en Isaías lo vemos, cómo esto empieza, es un mar, ¿no? Eso es lo que Dios quiere, el corazón de Dios, la inclinación del corazón de Dios es que toda la tierra sea llena del conocimiento y de la gloria de Dios, así como las aguas cubren, ¿no? el mar. Entonces esto lo vemos, todavía va creciendo, como se dice este término musical, ¿no? Y hoy lo vemos, el evangelismo está avanzando, proclamando que Cristo es Rey, que Cristo ya ha ganado esta batalla, que Cristo resucitó, y que estamos ya en una nueva era, en la que estamos proclamando y creyendo que Dios va a hacer que su palabra aumente, que el conocimiento de Dios aumente. Y eso tiene que ser algo que debe de alimentar nuestra fe. Por eso también venimos aquí, porque si eso alimenta nuestra fe, entonces no nos sentimos desanimados cuando vemos que el mundo está cayéndose a trizas, sino decimos, ay, qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos, ¿no? El mundo está terrible, pero tenemos la palabra para justamente prepararnos y darnos fe y no estar sin esperanza como el mundo, ¿no? Si la Biblia nos habla de que tenemos que dolernos, por ejemplo, cuando hay una pérdida, no como el mundo que lo hace sin esperanza. Así igual todas las pruebas que pasamos las tenemos que pasar de diferente manera que como el mundo las pasa. Tenemos que pasarlas aferradas a Cristo. Con la confianza de que Dios de verdad va a llenar la tierra de la gloria de su nombre. Y eso es algo que otra vez lo vemos confirmado en Isaías. Vemos
Entonces, eso lo vemos en Isaías 11 también, ¿no? Vemos cómo los gentiles van a venir hacia esa salvación, ¿no? Hacia esa salvación como lo hemos visto ya en todo lo que hemos estado leyendo. Y el gobierno va a estar sobre los hombros de Cristo y en su resurrección lo vemos, ¿no? Que Él está ahí sentado a la diestra de Dios Padre y desde ahí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y esa es nuestra gran confianza. En Isaías tenemos muchísimas promesas y profecías, quise decir, muy específicas y poderosas concernientes al Mesías. Vemos en dónde iba a nacer, de qué iba a sufrir, qué iba a morir. Vemos que su reino iba a ser establecido sobre todos los hombres, sobre todos los otros gobiernos. Pero también vemos profecías acerca del carácter del Mesías. Vemos cuando le estamos leyendo, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, ¿no? Estamos poniendo atención en estas conexiones. Vamos leyendo en Mateo, vamos viendo cómo no nada más se cumple las promesas concernientes a su vida, sino también a su carácter, ¿no? Él es la segunda persona de la Trinidad encarnada. Él es compasivo, Él es misericordioso, Él es santo. Él viene a buscar a los pecadores, como el Padre siempre lo ha hecho, ¿no? Como Dios, Dios Trino, siempre lo ha hecho desde Génesis. Adán y Eva no fueron a buscar arrepentimiento al Señor, no podían, ya cayeron en pecado y cayeron en esclavitud. Entonces el Padre es el que viene y los busca. El Padre es el que viene y hace las preguntas. Y eso es algo de verdad increíble. Entonces lo vemos igual con Cristo, ¿no? Vemos versículos increíbles, por ejemplo en Isaías 26 dice que ellos en su dolor, en su gran abatimiento de alma, ahí buscaron al Señor y murmuraron una oración. Ese pasaje de Isaías 26 me encanta, ¿no? Me encanta porque aun cuando estamos bajo la disciplina del Señor, no todas las enfermedades vienen porque estamos siendo disciplinadas, no todas las circunstancias difíciles por las que estamos viviendo nos suceden porque estamos siendo disciplinadas por el Señor, pero muchas veces sí, y cada una de nosotros tenemos que hacer un examen, ¿no? De nuestro corazón y decir, Señor, ¿qué hay? A lo mejor hay un pecado que no nos hemos arrepentido y tenemos que pedirle perdón al Señor, y ahí vemos que a lo mejor sí, a lo mejor esa consecuencia esa situación difícil por la que estamos pasando, a lo mejor de verdad es una consecuencia de este pecado. Y está bien también saber que tu corazón está recto delante del Señor y que no es que no seamos sin pecado, sino que no es por, o sea, Señor, eso lo dijo David muchas veces, ¿no? Y en esos salmos que dice, Señor, tú sabes que soy limpio de manos. ¿De qué? De este pecado específico del que me están juzgando, ¿no? Igual Job, lo vemos. Entonces, tú puedes decirle, Señor, tú sabes, o sea, ya me arrepentí, ya busqué mi corazón y también es pecado caer en una introspección mórbida, ¿no? Entonces, pero ahí, aún en medio de las consecuencias de nuestro pecado, podemos murmurar una oración al Padre, aún ahí, ¿no? Y eso es increíble. Y eso también nos ayuda a que aún en tiempos de paz, en tiempos en los que en paz de corazón, en las que no estamos viviendo en una consecuencia tremenda de pecado, ahí también podemos murmurar oraciones durante esos días, durante los días en los que nos sentimos pesadas, en las que las circunstancias son difíciles en nuestra vida, en los días que estamos siendo probadas por el Señor con muchas tentaciones a caer. Ahí también podemos orar y murmurar oraciones, ¿no? Podemos estar murmurando oraciones o murmurar quejas, ¿no? Podemos estar bajo nuestro aliento, como, ay, ya no aguanto y de verdad no es posible que nadie me está ayudando y no es posible que mi esposo no sé qué y no es posible que mi suegra y mi mamá y mi nuera y mi vecina y mi amiga no me ha hablado y bla, 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 y el pastor y ¿no? Y estamos murmurando en nuestro corazón, o podemos estar convirtiendo toda esa murmuración en oraciones. Señor, gracias por mi esposo, te pido que lo bendigas, te pido que crezca en ti, te doy gracias por nuestros pastores, dale sabiduría, ¿no? En vez de estar murmurando quejas. Un tipo de murmuración, murmurar quejas, va a ser desastroso, ¿no? Pero cuando murmuramos oraciones todo el día, en vez de quejas, estamos buscando hacer el nombre de Dios glorioso y también es una manera de mostrar que estamos confiando de verdad en el nombre del Señor. En Isaías 12 vimos la canción de que el Señor dice que
Él va a hacer gloriosas cosas, ¿no? En medio de nosotros. Vamos a dar gracias al Señor, vamos a llamar su nombre y vamos a ser conocidas entre la gente proclamando que su nombre es exaltado. Y eso es maravilloso, es una de las razones por las que el Señor nos ha dado la capacidad de poder orar y recibir peticiones para que demos más gracias a Él. Esa es una de las razones por las que Dios nos pide que oremos, para que reconozcamos cuándo es que de su mano recibimos las cosas y entonces abundemos más y más en oraciones y más en glorificar el nombre del Señor. En otros pasajes de Isaías leemos también acerca de la promesa que Dios hace de confortar a su pueblo. En pasajes como Isaías 51, 12, Isaías 66, 13, y vemos cómo Jesús, bueno, y en Juan, que ese Juan leímos al mero principio, lo vamos a volver a leer en el verano si apenas te estás uniendo a este reto, vemos cómo Jesús promete el Espíritu Santo, el Consolador, ¿no? Entonces eso nos debe de dar muchísimo consuelo sabiendo que no estamos solas, el Señor no nos ha dejado solas. Hemos ya leído el libro de Hechos y sabemos que ya ocurrió Pentecostés. Él ya ha enviado el Padre al Espíritu Santo, ¿no? Y si estamos en Cristo, tenemos el Espíritu Santo para guiarnos. Si tienes tu Biblia, si eres una mujer que te has arrepentido, has creído en el Evangelio, tienes una Biblia y tienes al Espíritu Santo de Dios, tienes todo. Tienes todo para comprender y entender el Evangelio. Eso es algo, la perspicacia de la Biblia es increíble. Es una doctrina, aunque en la Reforma fue básica para, de verdad, para traer. Es por eso que querían traducir la Biblia, porque querían que cualquier persona la pudiera leer, porque confiaban los reformadores en que el Espíritu Santo es que ilumina nuestros ojos y nuestra mente y nuestro entendimiento para entender y comprender la palabra de Dios. Entonces, si tienes una Biblia y tienes al Espíritu Santo, tienes todo lo necesario para crecer en piedad, para conocer al Dios de la salvación. Ajá. Claro, quiero hacer un paréntesis aquí, no quiero y esto lo hago porque de verdad hay un peligro enorme de que hay ahora gente que dice, no, es que con que yo tengo al Espíritu Santo, tengo la Biblia, entonces no voy a la iglesia, ¿no? Pero eso es una cosa tremenda, porque no, o sea, no nada más es eso, la Biblia nos habla de que tenemos que congregarnos, ¿no? Entonces, pero a lo que me refiero es en relación a la lectura de la palabra. Y el Señor usa su palabra y la aviva a través del Espíritu Santo para traer consuelo. Y también cómo vamos a consolar mejor a nuestras amigas que están pasando por pruebas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, si no es con la palabra del Señor. Entonces, esto es, la palabra no nada más encontramos consuelo, sino también encontramos el consuelo que nos reprende, ¿no? Es, Señor, gracias porque tú me estás hablando y me estás mostrando que aquí es algo que tengo que cambiar, ¿no? Y te doy gracias porque eso trae consuelo a mi vida, que no me estás dejando sola en mi pecado. Después, en los capítulos 41 y 43 también notamos las frases estas de te he escogido, te he llamado. Ajá. Y si recuerdan, en Efesios también lo vimos. Es algo bien claro en Efesios, ha estado bien claro en Colosenses. Dios llamó, escogió a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a David, a los discípulos, en fin, a todos. Dios es el que escoge a los suyos, siempre. Y eso lo hace increíble. Él es el que siempre toma la iniciativa y nos llama. Él nos da este don de arrepentimiento para creer en Él y nos hace dispuestos a venir a Él. Entonces, si Él no nos ha llamado, pues no podemos venir a Él, ni siquiera tenemos el deseo. Seguimos obstinados en nuestro propio pecado, porque nadie viene al Padre a menos de que el Hijo nos llame. Ajá. Estamos muertos. Un muerto no puede desear ni siquiera ir, ¿no? Entonces, eso es increíble y eso nos ayuda más a exaltar de verdad la gracia divina, porque no merecemos nada, no merecemos ni la propia salvación, ni siquiera tenemos en nosotros el deseo de venir. Y porque Él nos ha llamado, es que entonces podemos vivir libres del miedo y no tener miedo, porque Él nos ha llamado, somos suyos, Él nos ha sellado con su Espíritu Santo. Entonces somos del Señor. Y es por eso que cuando leemos Isaías encontramos muchísimo consuelo, porque porque las promesas
son ahora en Cristo para los creyentes. Entonces nada nos puede separar del amor del Señor, nada, porque Él nos ha llamado, nada, ¿no? Eso lo recuerda Pablo en el libro de Romanos. En fin, es increíble, de verdad. Entonces, bueno, vamos a leer después, entonces, de 700 años después de que Jesús nació, Isaías estaba profetizando y llegamos al capítulo 53 que nos habla de el sacrificio de Jesús, ¿no? Y ahí vemos que es el lugar santísimo, como dice un teólogo, J. Packer. Entonces llegamos ahí, a Isaías 53, ese lo vamos a leer esta semana del 18, el miércoles 6. Y de verdad venimos con un corazón humilde, ¿no? Con corazón de verdad quebrantado, así como leemos también en Mateo, ¿no? De la crucifixión del Señor y en los otros evangelios. Recordamos que ahí es en el lugar santísimo en donde la gloria de Dios fue manifestada. Lo vimos en el Antiguo Testamento. Y ahora es aquí, en este lugar de la redención del sacrificio de Cristo, que vemos la gloria de Dios desplegada en Cristo. La hora llegó, de verdad llegó la hora. La serpiente la cabeza de la serpiente de verdad fue aplastada, ¿no? Y la muerte ya no tiene más poder sobre nosotros. La muerte espiritual, vamos a morir, pero al final sabemos que no somos meros mortales. Vamos a seguir viviendo. Entonces esto es de verdad increíble. En este momento de la crucifixión, es el momento en el que la imputación es posible. Imputación es una palabra a lo mejor nueva para algunas, y muy rápido la voy a explicar, que es cuando Jesús no nada más lleva nuestros pecados en la cruz, la consecuencia de nuestros pecados, el pago de nuestros pecados, y recibimos, sino que también es una doble imputación. Él tiene sobre él nuestros pecados, la culpa de nuestros pecados, paga por eso, y nosotros recibimos por fe y por la gracia su justicia, su rectitud, su limpieza, su pureza, su blancura. No somos contados como pecadores ya más, sino que hemos sido contados justos porque hemos tenido la justicia del Señor, y es por eso que somos hijos de Dios, y eso es glorioso. Entonces, si no has creído, de verdad yo te animo a que vengas a Cristo, cree en Él, arrepiéntete de tus pecados y que tus pecados se queden clavados en la cruz, ahí donde Cristo fue crucificado, y después resucitas a vida eterna con Cristo. Tus pecados se quedan en la cruz, tus pecados ya no pueden resucitar contigo, ellos ya se quedan atrás, y Dios no los cuenta más. Y eso es de verdad increíble. Entonces, de verdad yo te animo. Isaías 55, mientras lo vayas leyendo, ve ahí esa invitación. No tienes que tener nada, no necesitas nada, no puedes ni siquiera dar nada para obtener esa salvación. No puedes comprarla con dinero, no puedes comprarla con obras, con penitencias, no puedes tratar más ni tener más fuerza de voluntad. Simplemente tienes que venir con Dios, arrepentirte y creer y comer y beber. Es gratis en el sentido de que es para ti. Lo único que tienes que hacer es creer, arrepentirte de tus pecados y creer que la sangre de Cristo, la obra de Cristo en la cruz, es suficiente para lavar tus pecados y hacerte una nueva persona. Entonces deja de hacerte morir de hambre a ti misma. Ven, deja que el Espíritu Santo transforme tu vida y se transforme completamente. No endurezcas tu corazón más. Ven a Cristo, arrepiéntete y cree, ven a Cristo. Isaías 55 es 6 y 7, es busca al Señor mientras pueda ser hallado, llámalo ahora, ¿no? Si estás viviendo un camino de iniquidad, aléjate de él ahora. Aléjate, regresa al Señor. El Señor va a tener compasión de ti si tú vuelves a Él. El Señor no rechaza a nadie de los que vuelven a Él y claman por misericordia. En Él hay abundante perdón. Es de verdad increíble. En Isaías 59 vemos otra vez que el brazo del Señor no es corto para salvar a los que Él quiere salvar. No, pero también vemos esta idea de que hay una pared de separación entre nosotros y Dios, que es nuestro pecado, nuestras iniquidades. Y esta pared no puede permanecer si estamos en paz con Dios.
Ujú. No podemos clamar, no podemos cruzar nosotros o echarle ganas y entrenar para saltar esta pared, este muro, ¿no? No, no podemos tampoco pretender que no está ahí o hacer como que seguir pecando y pensando que nuestros pecados no van a tener una consecuencia. No, esta pared de pecado y de iniquidad es de real y de verdad nos divide y nos separa de Dios que es santo, santo, santo. Somos presas del pecado, somos esclavos del pecado. No podemos ni siquiera acercarnos a la posibilidad de escapar en nuestras propias fuerzas. Ajá. Así que ahora, ¿qué? Pues en el mismo capítulo de 59, versículo 6, vemos que Dios ve. Él ve la condición del hombre que necesita un intercesor. Él sabe que solamente su propio brazo puede ser capaz de salvar y traer libertad a los cautivos, ajá, así como cuando Él libertó a los israelitas que estaban en Egipto. Solo Dios puede tirar ese muro de separación y rescatarnos de esa prisión en la que estamos de pecado. Ajá. Así que Él viene y muere y a través de su vida, su muerte, su resurrección, entonces nos hace libres. Así es que esto es bien importante. No vayan a perder esta conexión entre esta división que el Señor rompe, que Él deshace cuando es la redención. Ajá. Y esto es la salvación. Y lo vamos a ver que va a traer muchísima alabanza a su nombre. Eso lo vemos en el capítulo 60, 18. Entonces recordemos otra vez, Dios es el mismo, Él mismo viene y nos salva, Él es celoso acerca de eso. Él viene y da su vida en rescate por muchos para que temamos su nombre. Lo vemos en el versículo 19 de ese mismo capítulo. Ajá, y veamos que su gloria, que es un tema que vemos constantemente, ¿no? Sea más grande. Y bueno, esto está increíble. Entonces, ahora Cristo, la luz del mundo, ha venido, ¿no? Acabamos de celebrar Navidad y todo esto, y ahora tenemos que levantarnos nosotros y brillar y no esconder la luz que el Señor nos ha dado. Y esto es maravilloso, ¿no? Llegamos al capítulo 60, que es glorioso de Isaías, y vemos cómo podemos de verdad levantarnos y glorificar al Padre y brillar enormemente, porque la gloria de Cristo ha brillado en nosotros. Toda su gloria, toda esa gloria de la que hemos visto, del unigénito del Padre que vemos en Juan, lo podemos ver, ya está con nosotros y en nosotros. Ajá, entonces ahora Dios manifiesta una parte de su gloria, un rayito de esa gloria en cada uno de nosotros, ¿no? Y esto es algo, un tema increíble también que es para otra ocasión, pero no podemos tener envidia unos del otros porque es como si Dios nos pone glorias, ¿no? Un reflejo de su gloria en cada uno de nosotros para que corporalmente manifestemos su gloria a este mundo. Entonces no puedo yo tener envidia de la gloria que Dios ha decidido darle a esta hermana o a esta otra hermana o a... Ajá. Porque es lo que juntas corporalmente es que vamos a hacer que el Evangelio y la gloria del Señor sea más potente. Ajá. Después, me encanta también en el versículo, mil cosas de Isaías. Quisiera, no es como de verdad de quedarte 3 horas en Isaías, pero en Isaías 65, 24 me encanta cuando el Señor dice que antes de que llamen, Él ya contestó, ¿no? Y mientras estamos hablando, Él ya escuchó. Y hemos estado hablando en nuestros webinars muchísimo acerca de la importancia de orar mientras leemos y leer mientras oramos. Y quiero que lo veamos aquí también, ¿no? Que tenemos que aprender a orar bíblicamente. Todas estas oraciones deben de modelar nuestra propia oración. Ajá. Entonces, vamos a irlo viendo. Oren estas oraciones, escuchen las oraciones. Cada vez que vengan a través de que crucemos y leamos una oración en la Biblia, meditemos en ella, hagamos la nuestra, ¿no? No hay una fórmula perfecta, ¿no? Lo único que garantiza de verdad que nuestras oraciones sean escuchadas es que vengamos creyendo que el Padre nos oye y que oremos en el nombre de Jesús y que estemos en paz con Dios, porque si no estamos en paz con Dios, si no somos hijas, si no hemos sido reconciliadas con el Señor, nuestras oraciones ni siquiera son escuchadas, ¿no? Al contrario, son una abominación al Señor. Es como, ¿no? ¿Cómo se atreves tú a venir a mí, ¿no? A pedirme. Entonces, Dios es buen Padre, que Él escucha nuestras oraciones aún antes de que las hagamos, pero de todas maneras quiere que las hagamos, y eso es
de verdad glorioso y es nuestro privilegio como hijos venir, venir, no confiando en una fórmula perfecta de oración, sino en un Dios que nos ama, en un Padre amoroso que quiere darnos lo mejor, más de lo que pensamos o imaginamos. Es de verdad glorioso. Entonces, bueno, a medida que seguimos leyendo y van a venir más y más promesas como olas así cubriéndonos, ¿no? Y vamos a ver que Dios, si Dios es nuestro Dios y Él es nuestro Padre, entonces somos barro en sus manos. No, Él es el que nos hace y Él hace lo que quiere con nuestras vidas. No temamos, estamos en sus manos y Él está usando aún el fuego, las pruebas para moldearnos en lo que Él quiere que hagamos, ¿no? Cuando decimos que creemos que Dios es soberano, estamos diciendo creo que Él es el alfarero y yo soy barro, básicamente, ¿no? Entonces, de verdad es increíble. Entonces, bueno, y con esto termino. Vamos a terminar orando. Esta petición es, estas son una oración basada en algunas partes de Isaías. Y voy a pausar en algunos momentos y es para que tú hagas tu propia, insertes tu propia petición ahí. Oh Padre, nuestro Creador y Redentor, el Santo Dios que viene y rescata a sus pueblos. Gracias te damos, Señor, porque nada es imposible para ti. Gracias porque tú salvas a quien tú quieres salvar. Gracias porque tu brazo no es corto para salvarnos, ni salvará esta persona, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tu oído no es un oído que se aparta de nosotros, Señor, como si no pudieras escucharnos. Padre, te damos gracias porque aunque nuestras iniquidades han sido enormes, Señor, y profundas y anchas y millones de ellas, Señor, tú nos puedes perdonar. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Lávanos y seremos limpias, Señor, más limpias que la nieve. Gracias, Señor. Te pedimos que tu gracia nos continúe llevando al arrepentimiento. Y te damos gracias también que en Cristo está la posibilidad de que esa pared de hostilidad entre nosotros y tú, Señor, sea quitada. Gracias, gracias, Señor. Porque ahora podemos habitar en ti, no nada más cerca de ti, sino en ti y tú en nosotros. Gracias, Señor. Gracias que ahora las murallas que nos rodean son salvación y gozo y paz, Señor. Gracias. Te pedimos que entremos cada día, a través de las puertas de alabanza, Señor, glorificando tu nombre en lo que hagamos. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos sido negligentes con lo que nos has dado, con tu palabra, Señor, con la posibilidad de venir a orar. Perdónanos, Señor, por no amarte y no amarte como deberíamos de amarte y no odiar como deberíamos de odiar el mundo y las cosas que nos alejan de ti, Señor. Perdónanos, Señor, porque no siempre hablamos verdad, porque no siempre hablamos conforme a tu palabra. Perdónanos porque no hemos vivido para tu gloria cada día, ni hemos buscado tu gloria sino la nuestra. Perdónanos, Señor. Perdónanos y lávanos. Te damos gracias, Señor, que hemos sido bautizados en Cristo y estamos en pacto contigo. Gracias que nos has sellado con tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a obedecerla de todo corazón y a no alejarnos de ella. Te pedimos que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, Señor, crezcan amándote a ti, Señor, temiendo tu nombre, conociendo tu palabra, Señor, y devorándola, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, como un pueblo que tiene un rey, no como en la época de jueces, que cada quien hacía lo que le parecía porque no había un rey. Te pedimos, Señor, que tú gobiernes nuestra vida, Señor, y que tomemos nuestras órdenes de ti nada más, Señor. Te damos gracias que podemos llamarte Padre. Gracias que no tenemos que estar ansiosas sobre nuestra vida ni la de nuestra familia. Gracias que somos barro en tus manos y que tú haces lo que quieres con nosotros. Gracias, Señor. Recuerda nuestra condición, Señor, y te pedimos que nos ayudes a recordar que nada sucede por casualidad, Señor, sino que todo lo que nos ha sucedido en nuestra vida y lo que va a sucedernos está orquestado por tu soberana voluntad, Señor. Ayúdanos a ver en tu providencia, Señor, en todas las cosas y a murmurar oraciones de gratitud y abundar en gozo, Señor, a medida que trabajamos en lo que tienes delante de nosotros esta semana. Bendice nuestro venir a la palabra, Señor. Bendice nuestra lectura de la palabra. Bendice nuestra obediencia de la palabra. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Pues bueno, muchas gracias y gracias por estar con nosotros. De verdad, las animamos a seguir leyendo, a invitar a más amigas a que lean. Pueden compartir estos webinars. Recuerden, siempre, siempre, siempre es el momento perfecto para venir a la palabra otra vez. Y si tú te retrasaste, si dejaste de leer 3 días, 4 días, una semana, un mes, hoy leemos lo de hoy. No hay manera de deshacernos de esta culpa de no estar en la palabra más que estando en la palabra. Entonces vienes, Señor, perdóname porque fui negligente y hoy estoy aquí. Y hoy, ¿en qué día estoy? Y hoy leo lo de hoy, sabiendo que el Señor está alimentándome en la mesa enorme con tanta gente. Y nunca es tarde, nunca es tarde. Siempre hoy leemos lo de hoy porque hoy necesitamos comer lo de hoy. Así que sigamos leyendo y bueno, a la palabra.